Encantado de tenerte en esta edición del festival. Es la primera vez, perdón, que participas en Foco. Lo haces con el trabajo Ser un Cuerpo, que presentas en nuestro programa de proyecciones. Es un trabajo bastante arriesgado, bastante explícito. En cuanto a contenido, cuéntanos, por favor, en qué consiste este trabajo. Bueno, Ser un Cuerpo es un proyecto que ahonda en el espectro de la identidad de género y abordo también los cuerpos líquidos que, como dice Bauman, que las identidades no son toda la vida una identidad, sino que van fluyendo durante toda su vida y siempre van cambiando conforme el contexto, conforme el momento de su vida, etc. Y estas identidades están dentro de sus habitaciones, son sus habitaciones de verdad, es su contexto de verdad, también es luz natural, que las identidades queer, sobre todo al principio cuando no se podía expresar la identidad queer en público, lo hacían por las noches. Entonces, es una subversión y una llegada a la normalidad, a la sociedad, por así decirlo. También el hecho de que estén de día, con luz natural, en sus propias habitaciones, relajados. Y, el elenco, por así decirlo, que he escogido, son personas de la edad de los pornonativos, es decir, personas que se educaron sexualmente viendo pornografía, porque en este proyecto concibo la pornografía como el más media de la sexualidad y creo que todos estamos condicionados por ello. Y nada, pues por ejemplo, este proyecto lo concibo como la segunda parte de un proyecto que se llama ¿Te gusta el rosa o el azul? Que, o sea, he escogido a 4 personas en ese proyecto que iban sobre, o sea, quería hablar sobre la identidad sexual. Y a la vez, ese proyecto tenía también muchísimo texto, que eran las preguntas que hacía la sociedad estereotipadamente sobre el género. Y poco a poco las personas en las fotos se van, o sea, acaban de entrar en sus habitaciones pensando en las preguntas estereotipadas y poco a poco van saliendo a la sociedad cargadas con sus armas identitarias, por así decirlo, mientras que las preguntas iban siendo cada vez más en el ojo privado de los espectadores. Entonces quería hacer algo así, solo con imágenes, y quería hacer un espectro muchísimo más grande. En este proyecto, de momento, tengo a 13 identidades, pero quiero meter a 23. Y, o sea, 23 por las parejas de genes humanos, que es un número totalmente por poner un número, y en el que hablo desde las personas cisgénero, que son las que nacen con la identidad de género con la que se expresan, y hasta personas totalmente subversivas. Por ejemplo, concibo que quizás lo más subversivo que hay es un drag king no binario y hay una persona así. También incluyo la interseccionalidad, es decir, personas de segunda generación racializadas, personas que cruzan muchas identidades y muchas subversiones, y creo que esto es lo rico de, o sea, el contexto es el nacional, el español, y creo que lo rico también está en la diferencia y en la diversidad de identidades. Vamos a ir por partes, porque es verdad que es un trabajo muy rico, muy amplio, que tiene parte de una argumentación teórica muy profunda. Entiendo que has investigado un montonazo sobre el tema. Nosotros, cuando presentamos el trabajo en el festival, hacemos siempre referencia a que son retratos tomados en el espacio doméstico y lo vinculamos con la situación que acabamos de vivir de confinamiento, ¿vale? De manera tangencial hemos intentado agrupar varios trabajos que trataban de alguna manera
esta idea del confinamiento, de la pandemia. En tu caso, los retratados dices que construyen la identidad en su habitación, en su cuarto y demás. ¿Cómo accedes tú a ellos? ¿Cómo has conocido a estas personas? ¿Cómo les propones retratarles, como decía al principio, en poses, en algunos casos, bastante explícitas, con cierto contenido sexual? ¿Cómo les convences? ¿Cómo les llevas, les sumas a tu proyecto? Pues es una buena pregunta. O sea, las personas que contacto normalmente no las conozco, pero las veo por redes sociales sobre todo, porque en las redes sociales es donde se representan ellas mismas tal como quieren representarse y tal como se ven ellas mismas. Normalmente esto no pasa al 100%. Y con respecto a cómo se expresan su expresión de género, su identidad de género y cómo se muestran socialmente, pues llego a ellas y me interesa plasmar eso dentro del proyecto, porque al final les hablo y les comento de qué va el proyecto y les digo, oye, me interesa. No tanto que no, o sea, porque normalmente no son modelos ni saben posar, normalmente no han posado delante de una cámara en una sesión nunca, que también me interesa eso, porque no tienen unos estereotipos de pose tampoco. Y les contacto y les digo, a ver, yo quiero retrataros como sois, vuestras identidades, no quiero que montéis un personaje en torno a cómo sois. Y ya el hecho de agregarles que me vean, mostrarles mi web, mostrarles mis fotos, luego también quedo con estas personas antes de las sesiones y les cuento otra vez, les enseño un taco de fotos que tengo así gigante y les digo, a ver, yo sé que es difícil que poséis delante de una desconocida y más en ropa interior. Y en ciertas situaciones, ¿no? Con ciertas poses. Exacto. Y siempre les digo, voy a intentar que estéis lo más cómodos posibles, que no tengáis ningún problema, que cualquier cosa que necesitéis me la decís. Pero a la vez quiero que os sintáis identificados con cómo os veis dentro de las fotos, porque es que es muy difícil que a la vez que yo vaya construyendo sus identidades, ellos vayan siendo ellos a la vez y no estén tensos, no estén siendo predefinidos, por así decirlo. ¿Cuántas fotos puedes realizar de cada uno de ellos, más o menos? ¿Y cuántas filtras o editas, cuántas seleccionas para incorporar al trabajo final? Pues normalmente les hago entre 2 y 4 sesiones, a veces una sesión por causas de tiempo y así. Porque creo que es importante repetirles sesiones porque en la primera suelen estar muy tensos y no saber cómo se están viendo, entonces están mucho más nerviosos. Pero luego ya en la segunda, en la tercera, como ya se han visto, como ya les he dicho, mira, me interesa esto que he sacado de ti, me interesa que esta parte la desarrollemos más, pues estas personas ya se aburren de posar, ya ni se acuerdan de que hay cámara ni nada. ¿Y consensúas con ellos las que incorporas al trabajo? ¿Se las enseñas? ¿Ese trabajo de edición lo realizáis conjuntamente o no? ¿No les vas mostrando el trabajo a medida que lo realizas? Pues, a ver, entre sesión y sesión les paso las fotos en un PDF, les enseño todas las que he seleccionado, que a lo mejor de cada sesión hago 1000 fotos más o menos, soy una metralleta, y de esas 1000 fotos les paso 60 más o menos. Y les digo, oye, me interesa esto, podemos seguir por aquí, podemos hacer tal. Y luego estas personas dicen, ah, vale, pues voy a hacer así, y yo también les voy guiando por la luz y esas cosas. Y luego vamos seleccionando y de a lo mejor 3, 4 sesiones de 1000 fotos y tal, a lo mejor acabo seleccionando 5 fotos o 4
una, dos, no muchas Y más. decías, perdona, que el trabajo has realizado la mitad más o menos de los retratos previstos, de los protagonistas previstos. ¿Hace cuánto tiempo lo empezaste y cuánto tiempo crees que te queda todavía de trabajo para cerrar este proyecto? Pues el proyecto lo empecé cuando gané la beca Lens de fotografía de la escuela Lens y empecé este proyecto y creo que en ese año hice 5 retratados o así. Y luego, como es un proyecto con tanta teoría, tan complejo, que necesito tener en cuenta muchísimas cosas de teoría sobre todo, porque quiero que sea lo más diverso, lo más inclusivo posible. Eh, Luego empecé un doctorado y pretendo terminar el proyecto cuando termine el doctorado y que sea la conclusión. Tus estudios, te formaste en Bellas Artes, el doctorado creo que lo estás haciendo en Cuenca, también en la Facultad de Bellas Artes. Como decías, pasaste por Madrid para formarte en fotografía en la Escuela Lens y creo que también en Blank Paper, en dos escuelas míticas de Madrid. ¿En qué momento te diste cuenta que la fotografía era la herramienta adecuada para abordar los temas que te interesan de diversidad sexual, las cuestiones de género, la inclusión? ¿En qué momento te diste cuenta de que era la fotografía en la disciplina en la que querías trabajar para contar todo esto? A ver, creo que le voy a dar la vuelta a la pregunta. Vale, vale. Yo empecé a hacer fotos porque creo que era la forma más sencilla y completa de abordar mi punto de vista, por así decirlo. Había entrado en Bellas Artes por dibujo, pero notaba que me faltaban muchas cosas y sobre todo que no sabía dibujar a personas. Entonces empecé a hacer fotos para hacerle fotos a personas. O sea, fue como todo lo contrario. Y de repente me veía solo haciendo retratos, que era lo que más me interesaba, y, y de hecho entré en Blank Paper queriendo hacer fotos del metro, porque me fascinaba eso de esa subciudad debajo de la tierra. Pero Fossi Vega, el director, me estaba insistiendo que no, que esto no es lo tuyo, que tienes que entrar a cañón y desgarrarte. Y yo, vale, pues. Y como que poco a poco, sin darme cuenta, empecé a meterme dentro del género, dentro del feminismo. Y de repente me veía haciendo este tipo de fotos, pero como que empecé sin darme cuenta. Y de repente estaba abordando todo esto, pero como que la fotografía era, o sea, ya había llegado a la conclusión de que era mi medio y que el género en concreto había sido una temática que llevaba dentro, pero que aún no me había dado cuenta de que era lo que necesitaba expresar, que llegó después. Viste que esa era la vía, ¿no? Y tienes pensado, a partir de ahora, a ampliar la mira hacia otras temáticas? ¿Vas a seguir desarrollando trabajos que tengan que ver con cuestión de género, con identidad sexual, con diversidad? ¿O estás trabajando otras temáticas también a la vez que desarrollas este proyecto? Pues ahora mismo, sobre todo, me estoy documentando teóricamente, porque creo que hay muchísimo por aprender aún. Pero más que temáticamente, me interesa expandirme más allá de la fotografía, porque creo que las dos dimensiones en pared, en un marco, se me están quedando cortas ahora mismo. Y quería expandirme hacia el vídeo, hacia la escultura, hacia la instalación, que creo que al final el género, como es una temática tan del siglo XXI, tan efímera, tan gaseosa, por así decirlo, creo que no debería quedarse en las dos dimensiones. Entonces voy a tirar por ello y aparte, como en el doctorado también estoy abordando la pornografía más queer y feminista, creo que es importante también visibilizar otro tipo de pornografía. Ahora mismo dentro del proyecto está siendo de forma metafórica, de forma que simplemente la está rozando pero no está cayendo en ella. Creo que es importante también
hacer, hacer y visibilizar otras pornografías desde el punto de vista respetuoso, obviamente, y porque tampoco es que esté siendo abordado desde el arte contemporáneo y menos desde la fotografía, simplemente se está abordando la pornografía mainstream, que no me interesa tanto. Y ya para ir acabando, el trabajo lo estamos viendo ahora en la SEOAN, en el marco de la cuarta edición de Foco, de manera proyectada, pero no sé si es como esta la manera ideal para ti en la que te gustaría presentar el trabajo, si sería sobre pared, si sería en formato fotolibro, si sería cruzando, como dices, disciplinas de vídeo, fotografía, instalación. ¿Cómo te gustaría finalizar y presentar de manera ya totalmente completa el trabajo? Pues la verdad es que el vídeo que he hecho junto a la compositora Sara Mínguez me ha interesado y me ha gustado mucho. Buenísimo, a nosotros nos gustó también especialmente, y yo allí en la sala he escuchado comentarios muy buenos también, de la gente se queda muy impactada con el trabajo, la verdad, ¿eh? Vaya, qué guay. Sí. Pues, o sea, la verdad es que le dije a Sara, mira, te voy a explicar, y le estoy explicando como 3 horas porque este proyecto tiene muchísima profundidad, podría hablar de cada persona muchísimo tiempo también. Y ella, o sea, le dije eso y ella buscó los parámetros musicales y de repente tenía violines chirriando como si fueran colchones, de repente tenía muchos altos, muchos bajos, muchas discrepancias entre sí, la música. Entonces, de repente me di cuenta de que este proyecto es mucho más convulso de lo que creía, porque mis imágenes al final son muy tradicionales, o sea, no puedo evitarlo porque soy muy perfeccionista en esas cosas, y de repente me vi haciendo un proyecto con muchos altos, con muchos bajos, muy rápido, de repente muy lento, y creo que era el ritmo, que no contaba con ello, pero creo que es el ritmo que debe tomar el proyecto. Y, por ejemplo, con respecto a la pregunta, hacer un fotolibro, pues creo que es la finalidad de casi todo fotógrafo ahora mismo, al menos en España, pero no lo sé porque tendría que tener un buen editor, un buen diseñador, y que me sacase de las 2 dimensiones, o que lograse que con 2 dimensiones lograr esa no narratividad, sino de que fuese delante, detrás, o sea, arriba, abajo. y creo que necesito esa complejidad, que a lo mejor un fotolibro, no lo sé si se me queda un poco corto, pero a nivel expositivo creo que sí que podría tener muchísimo más juego. Pues nos encanta saber que desde la propuesta que te lanzamos en Foco contribuimos a que le dieses una última vuelta al trabajo que tenías hasta entonces, que buscases esa composición, esa narratividad en la propuesta audiovisual proyectada, y desde luego a nosotros nos has dejado con ganas de más, así que esperamos que esta sea la primera de futuras colaboraciones y de futuras presencias de Debo Barreiro en Foco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la SEOAN. Muchas gracias.